Hola Cáncer, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Dicho esto, empecemos. Recuerda, Cáncer, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. Abrimos con la carta del amor verdadero y dicen, aquí está el amor de su vida. Veo como que muchos de vosotros realmente ya estáis conectando, ya tenéis a esa pareja a vuestro lado, sentís que esa conexión es imparable, la verdad es que no es para menos, pero hay los que estáis solos, que en su inmensa mayoría sois los que estáis aquí, ahora mismo, viendo vuestra lectura. Me indican las cartas que viene una persona especial. La mayoría de vosotros ya la conocéis. Mirad estas frases, pueden ser tanto de vuestra voz interna como de vuestra persona especial. Y dicen así, inseparables, nuestro amor siempre está ahí, a pesar de la distancia. Esperanza, aún no he renunciado a nosotros. ¿Cómo resonaría contigo estas frases? Yo veo que muchos de vosotros estáis conectando con una persona con la cual os tuvisteis que distanciar, pero que a la hora de la verdad esa distancia nunca existió, porque sigue habiendo un lazo, una conexión, un sentimiento que os une a ambos. Recuerda, Cáncer, que cada mes estoy sorteando una lectura gratuita, así que si quieres participar en la tuya, ¿cómo tienes que hacerlo? Muy fácil, tienes que estar suscrito al canal, dar un like a este vídeo, dejar un mensaje en los comentarios con la palabra participar. Yo estoy viendo que muchos de vosotros os sentís así, solos, incomprendidos, aislados, pero que pese a todo no habéis tirado la toalla, no os habéis rendido, os seguís esforzando, seguís poniendo de vuestra parte para alcanzar esa meta, para alcanzar el amor. Veo que viene una comunicación, una conversación, incluso para muchos de vosotros, un nuevo comienzo. Lo que pasa es que no sois pocos los que tenéis un conflicto, una situación que solucionar, algo que arreglar, para poder dar ese salto. Llega una comunicación, un conflicto, un bloqueo, un miedo, encuentro la solución. Y eso te va a elevar. Veo que hay un dolor marcado para muchos de vosotros, hay una sensación de aislarse, de alejarse. Incluso puedo llegar a entender que para muchos lo que veo aquí reflejado es una separación, un distanciamiento entre tú y esa persona tan especial para ti, que por el motivo que fuese, os visteis obligados a separaros, a tener una distancia. Lógicamente es una situación dolorosa, una situación difícil, pero que si soy sincero contigo, veo que vas a superar. Obtendrás lo que te mereces, obtienes tu recompensa y alcanzas un amor real. Yo te veo bien, la verdad. Os siento estables, equilibrados. Incluso me atrevo a decir como agradecidos. Pero estar agradeciendo lo que llega a vuestras vidas. Por lo tanto, claro está, estamos hablando de una buena noticia, porque uno no agradece cosas malas.
Es como que por fin el destino se pone de tu parte y vais a ser capaces de conectar con esa persona tan y tan especial para vosotros. Vais a ser capaces de encontrar el camino hacia la verdad, hacia la lealtad, un amor verdadero. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, tenéis que tener cuidado con esto, porque entiendo que algunos de vosotros, ya seas tú o tu pareja, tenéis que trabajar la atención del uno hacia el otro. Hay uno de los dos que se siente solo, se siente incomprendido, como que quizás no se le presta suficiente atención o que hay muchas obligaciones. Entiendo cada vez más en los tiempos que corren, ¿no?, que tenemos obligaciones, tenemos que hacer cosas, trabajar, estudiar, etc. Pero cuando realmente a alguien nos importa, somos capaces de sacar tiempo, de mover cielo y tierra para estar junto a esa persona. Y eso es lo que veo aquí muy marcado. Que si realmente te importa tu conexión, que hagas todo lo que esté de tu parte para que así sea, para reforzar el lazo, el vínculo que os une. A ti que estás solo, llegará un amor a tu vida. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para ello? ¿Realmente has sanado, has cerrado tus heridas? ¿O simplemente dices que quieres estar con alguien por no estar solo? La diferencia es muy importante. Tenemos que tener las cosas claras. Cuando tú hayas cerrado tus heridas, cuando realmente estés preparado para dar el máximo de ti, te garantizo que este amor auténtico, este amor verdadero, que viene para quedarse, que viene para crear, llegará. Muchos nunca perdiste la esperanza sobre una conexión con nombres y apellidos. Y parece ser que por fin llegará vuestra oportunidad. ¿Y sabéis qué? Estáis en lo cierto. ¿Por qué? Porque obtendréis lo que os merecéis. Obtendréis lo que dais. Algunos os tuvisteis que distanciar, separar de una conexión. Y pese a todo, aún sigue ese lazo, ese vínculo, ese amor latente. No os habéis rendido, no habéis tirado la toalla. Y veo que por fin se va a solucionar. Otros me vais a decir, no, yo no quiero saber nada de mi ex, no quiero saber nada del pasado, que se vaya por donde vino, porque hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Y estáis en todo vuestro derecho, por supuesto que sí. Pero entiendo que no sois pocos los que realmente queréis regresar. Y si no es tu caso, no te preocupes. No le des más vueltas. Avanza, céntrate en ti, enfócate en ti, en cerrar heridas, en sanar, en avanzar, en mirar hacia una nueva dirección. Porque tanto si das una oportunidad al pasado, como si no, la tuya viene pronto. Un amor verdadero viene para quedarse. Un amor verdadero que no te dejará indiferente. Así que bueno, Cáncer, corazón mío. Muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado, y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón mío. Bendiciones.